El Señor me cuidará, de todo mal me librará. Nunca se duerme, Él me protege, siempre a mi lado está. Ni la luna ni el sol, ningún daño me hará. Me cuida, me guía y me acompaña, siempre a mi lado está. En Él seguro estoy. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene solo del Señor, Creador del cielo y de la tierra. El Señor me cuidará, de todo mal me librará. Nunca se duerme, Él me protege, siempre a mi lado está. Ni la luna ni el sol, ningún daño me hará. Me cuida, me guía y me acompaña, siempre a mi lado está. En Él seguro estoy. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene solo del Señor, Creador del cielo y de la tierra. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene solo del Señor, Creador del cielo y de la tierra. El Señor me protegerá, de todo mal cuidará mi vida. El Señor cuidará mi hogar y mi camino desde ahora y para siempre. El Señor me protegerá, de todo mal cuidará mi vida. El Señor cuidará mi hogar y mi camino desde ahora y para siempre. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene solo del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Hola, hola a todas mis semillitas en acción y a mis genios en crecimiento. Hoy es la culminación de la serie del servicio. He disfrutado muchísimo trabajando con ustedes este tema. Y hoy quiero finalizar contándote la historia de José, hablando de cómo José pasó de ser un niño consentido a un siervo con propósito en el reino de Dios. Quiero que veas la historia y la analicemos de una manera diferente. Recuerda a José, el niño de la túnica de colores. Tenía algo muy preciado, esa túnica de colores. Mientras tanto piensa, ¿qué es lo más importante para ti en este momento o a lo que más valor le estás dando? ¿Conocen a alguna familia que tiene 12 muchachos? Imagínate, 12 traviesos muchachos. Esto pasaba en casa de Jacob. Siempre había mucho movimiento porque en esa familia vivían 12 muchachos de diferentes edades. Rubén, Judá, Gad, Dan, José, Benjamín y otros más. Todos de distintos tamaños y temperamentos, unos alegres y otros más serios. Uno de estos muchachos era muy querido por su papá. Era el hijo mayor de Raquel, la mujer por quien Jacob había trabajado 14 años. Este muchacho se llamaba José y era extraordinario. No participaba de las malas costumbres de sus hermanos. ¿Sabes otra cosa? Dios lo había escogido para un trabajo especial. Eso lo veremos más adelante.
Llegaría a ser un hombre muy importante, un hombre que salvaría la vida de miles de personas. Un día, Jacob le hizo un regalo muy especial a José. Le compró una linda túnica de muchos colores. Con eso, Jacob le mostró a todos sus hijos que José era su favorito. Ay, 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 pasó algo en casa de esos muchachos. Les dio una terrible enfermedad. Una enfermedad muy contagiosa que se llama envidia. ¿Te ha dado envidia alguna vez? Es horrible. Nos quita completamente la felicidad. Sus hermanos se pusieron muy envidiosos y ni siquiera los saludaban. José era casi el menor de la casa y sus hermanos no podían soportar los favoritismos que Jacob le hacía. José tuvo un sueño. Soñó que estaba junto con sus hermanos en el campo, haciendo manojos de trigo. De pronto, su manojo se levantó y quedó derecho, mientras que los manojos de sus hermanos se pusieron alrededor y le hicieron reverencia. En la mañana, apenas despertó, José corrió a contarle a sus hermanos lo que había soñado. Entonces ellos se llenaron aún más de envidia. Uno de ellos dijo: ¿Quieres decir que tú vas a ser nuestro rey? ¿Y que nos vas a dominar? ¡Nunca! Y así lo odiaron más todavía. Después José tuvo otro sueño. También les contó a sus hermanos este sueño. Hermanos, he tenido otro sueño. Veía que el sol, la luna y las 11 estrellas me hacían reverencia. Esta vez no solo se molestaron sus hermanos, sino que su padre también lo reprendió. Hijo, ¿qué quieres decir con ese sueño? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerle reverencia? Aunque Jacob lo reprendió, pensó mucho en ese sueño y se preguntaba qué habría de ser de su hijo. Un día los hermanos de José se fueron al campo a llevar las ovejas a pastar. Entonces Jacob le dijo a José: Hijo, quiero que vayas a ver a tus hermanos. Fíjate cómo están ellos y las ovejas, y luego me traes noticias. Muy bien, papá, dijo José. José se alistó para una larga caminata de muchos kilómetros. Primero fue a Siquem, pero allí no los encontró. Preguntando a otros pastores, se enteró que sus hermanos se habían ido a Dotán. Partió camino. Llegando a la siguiente ciudad, Dotán, los encontró. Ellos lo vieron venir desde lejos y antes que se acercara hicieron planes para matarlo. Unos a otros se dijeron: Miren, ahí viene el de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. Luego lo vamos a echar a un pozo y diremos que un animal salvaje lo comió. A ver lo que pasa con sus sueños. Pero Rubén, su hermano mayor, no quiso tener nada que ver con eso porque tenía miedo y amaba a su hermano, así que no estuvo de acuerdo en ese plan. Pero Rubén no quiso hacer eso y les dijo: No lo maten, si quieren échenlo al pozo, pero por favor no lo maten. José venía caminando alegre y contento. ¡Hola!, les gritó desde lejos a sus hermanos. ¿Cómo los he buscado? Papá les manda muchos saludos. Pero ellos no le contestaron el saludo. Apenas llegó cerca lo agarraron, le quitaron la túnica de colores y lo echaron a un pozo. Felizmente el pozo estaba vacío y seco, pero era un lugar frío y triste. Allí en la oscuridad tenemos que dejar al pobre José. La próxima vez veremos lo que sucedió. En el fondo del negro y oscuro pozo está nuestro amigo José. Pobrecito, no tiene ni pan para el hambre ni agua para la sed. Sus hermanos le han quitado su lindo manto y ahora tiene frío. ¡Rubén! ¡Judá! ¡Galad! Llama una y otra vez, pero nadie lo oye. Y si lo oyen, no le hacen caso. ¡Que se muera ese soñador!, dicen los hermanos de José sin misericordia. Rubén no oye a José porque se ha ido lejos. Está triste, no quiere hacerle daño a su hermano y piensa ir más tarde al pozo para sacarlo. Los demás hermanos se han sentado a comer, ríen y conversan y no les importa el hambre que tiene José. Mientras comen, ven venir una caravana de ismaelitas que se llevan una mercadería a Egipto. ¿Por qué no vendemos a José?, dice Judá. ¿No ganamos matándolo al fin?
y al cabo es nuestro hermano, mejor que se lo lleven a Egipto. Sí, sí, dicen los demás hermanos, vamos a venderlo. Cuando los comerciantes pasan por allí, los hermanos de José lo sacan del pozo y lo venden por 20 monedas de plata. Los mercaderes se llevan a José a Egipto, lejos de su casa, lejos de su papá y de su hermano menor Benjamín, lejos de todo lo que él conoce, pero no estaba lejos de Dios. Aunque sus hermanos fueron malos con él, Dios era bueno con José. Varias veces en los capítulos de la Biblia nos hablan que José dice que Dios estaba con él. José tuvo que pasar mucho tiempo en Egipto, siendo un esclavo. Ya no era el hijo consentido de papá con su túnica de muchos colores, sino era un esclavo. Como ves, le creció muchísimo el pelo, la barba, y en su tristeza oraba mucho a Dios. Pero siendo esclavo en ese lugar, Dios lo acompañó y le envió a una persona que lo protegería por un tiempo. Él era Potifar, un señor que lo tenía como su siervo. Le encomendó todos sus negocios y que se hiciera cargo de todas sus pertenencias. Pero luego de eso, José tuvo un malentendido con la esposa de Potifar y fue enviado a la cárcel. Y como lo ves, él seguía orando. Triste, lejos de su familia, no conocía a nadie, una nación extranjera como esclavo, pero seguía orando a Dios. Estando José en la cárcel, conoció a dos hombres, un copero y un panadero. Ambos eran siervos del faraón, el máximo rey de Egipto. Ambos estaban en la cárcel e iban a ser colgados, iban a ser sentenciados a muerte. Sin embargo, ambos tuvieron un sueño. Uno soñaba exprimiendo uvas y el otro soñaba teniendo una canasta en la cabeza. El copero seguiría sirviendo al rey de Egipto porque volvería a ser reintegrado a su trabajo de acuerdo a la interpretación que dio José a los sueños. Sin embargo, el panadero habría de ser decapitado, es decir, le iban a quitar la cabeza. Y fue así como ya los sueños de José no le servían para enorgullecerse delante de los demás, sino para servir a otras personas. Entonces fue allí cuando la fama de José como un gran intérprete de sueños llegó a oídos del faraón, quien lo mandó llamar para que interpretara un sueño que ninguna persona en su reino, ni adivinos ni sortílegos, habían podido interpretar. Dios vino sobre José, y le reveló de qué se trataba el sueño. La interpretación correcta al sueño era que Egipto pasaría por 7 años de hambre y por 7 años de abundancia. Entonces, fue allí cuando el faraón le pidió un consejo a José. ¿Qué debían hacer para evitar la hambruna? Entonces José le dio un buen consejo, uno sabio que venía de Dios. Por 7 años guardarían todo el grano y todo lo que produjera la tierra y lo almacenarían en unos grandes almacenes. Luego, los siguientes 7 años, con eso que habían guardado, alimentarían a todas las personas. Y fue allí cuando el faraón decidió nombrar a José como el segundo más importante de su reino. Esta vez José ya no sería llamado un esclavo, tampoco estaba en la cárcel. Ahora era tan importante como el faraón. Él tomaba las decisiones y se encargaba de regir a una nación extranjera. Un extranjero, un judío, era ahora el que regía a Egipto. ¿Y sabes? Esa fue la manera en que Dios utilizó las dificultades de José para enseñarle a servir, porque en casa de su papá era un niño consentido. ¿Recuerdas? Con la túnica de colores. Y a pesar de que él no seguía las costumbres de sus hermanos, era muy presumido. Pero Dios tuvo que tratar con José durante todos esos años y con todas esas circunstancias difíciles donde ni siquiera era culpable para llegar a ser un gran siervo. Puedes ver el proceso de un niño con la túnica de colores que luego tuvo que ser despojado de lo que tenía para aprender a servir a otros y llegar a ser el gran gobernante de una nación extranjera. Como ves, la historia de José no fue nada fácil. Casi que José pasó 20 años tratando de llegar a ser ese siervo que Dios quería hacer de él. Nunca iba a imaginar que siendo ese niño de la túnica de colores consentido por su papá y odiado por sus hermanos, llegara a ser este hombre. Un hombre importante en un reino extranjero,
Los egipcios, ¿recuerdas? Aquellos que hicieron las pirámides y escribieron los jeroglíficos. Aquellos que adoraban muchos dioses y llamaban al dios más importante de ellos el sol. Aún el faraón lo llamaban un dios y lo consideraban el más grande dios de toda la tierra. Pero aún José no se olvidó de Dios y llegó a ser una persona importante, la segunda al mando del faraón. ¿Y cómo pasó todo eso? ¿Cómo llegó este personaje a ser este personaje? Tuvo que pasar por este proceso. Muchos de nosotros no queremos vivir dificultades. Muchos de nosotros no queremos estar solos. Muchos de nosotros no queremos tener problemas, no queremos llorar. Quisiéramos evitar todo eso, pero ¿sabes? Es en este tipo de situaciones donde Dios forma siervos de verdad. Antes José hablaba de sus sueños, quizás no para hacer molestar a sus hermanos o para que ellos se pusieran molestos o para hacerles sentir envidia, pero él siempre era el protagonista en sus sueños. Es verdad, ¿recuerdas que al final sus hermanos tienen que ir y solicitarle que les dé de comer? Prácticamente sus hermanos al final se reconcilian con él y son como esos manojos que se inclinan ante el manojo más grande que era José. Claro que eso sucedió, pero José entendió que él iba a servir a una nación extranjera e iba a servir también a su familia y a su pueblo para que todas esas personas pudieran comer. ¿Estás dispuesto a pasar este proceso de ser despojado de lo que más quieres? ¿Recuerdas que al inicio del devocional te pedí que pensaras en qué es lo que más te importa? ¿Qué es lo que es más importante para ti? ¿Lo que tú dices es lo más valioso para mí? Quizás son tus talentos. Hace 2 días hablamos de los talentos. Tus talentos no se pueden volver más importante que lo que Dios quiere hacer con ellos y contigo sobre esta tierra. Muchas personas, si las has visto, famosos futbolistas, cantantes que no sirven a Dios, consideraron los talentos más importantes que a Dios quien se los dio. Y a José se le estaba de pronto olvidando en este momento. Pero ¿sabes? Dios tuvo que hacerlo pasar de este niño consentido, con una túnica de colores única que no le había sido dada a nadie, a ser una persona alejada de su papá, prácticamente huérfano, sin familia, solo, hablando un nuevo idioma, en un lugar donde se adoraba a todo tipo de cosas menos a Dios. Prácticamente que tuvo que hacer muchas cosas que no le gustaban. Limpiar, lavar. En casa de su padre ni siquiera tenía que cuidar ovejas. ¿Recuerdas cuando lo mandaron al campo? Eran sus hermanos los que hacían el trabajo. Y aunque José no había hecho nada, Dios quería tener un siervo, uno que sirviera a los demás, no solo a los de su país, porque luego fue también a Egipto y sirvió a toda esa gente que se iba a quedar sin comida. ¿Te imaginas la gente 7 años sin comida? Si José no hubiera interpretado el sueño del faraón, todas esas personas de esa nación hubieran quedado sin ningún tipo de alimento, muriendo de hambre, con sus hijos también muriendo de hambre, pero Dios siempre tiene un gran plan con sus siervos. Eso es servir. Servir es que tu vida esté dedicada para que otras personas puedan suplir sus necesidades. No solo pensar en lo que quieres hacer cuando seas grande o en esos talentos que Dios te ha puesto. Tienes que pasar de este lugar a este lugar. ¿Cómo lo vas a hacer? Número 1, dejando que tu túnica sea quitada. Si tú no la sueltas, si tú no entregas eso que tú consideras importante, Dios va a permitir que pases por situaciones muy difíciles, como la de José, que sus hermanos lo metieron en un pozo y prácticamente lo vendieron, se deshicieron de él. Algunos lo querían matar, ¿recuerdas? Tuvo que quedar de esta manera. A nadie, como te digo, le gusta estar así, pero Dios tuvo que llevarlo en un proceso, siendo adolescente, llegando a ser un joven y ya casi un adulto, para que José entendiera que su vida estaba al servicio de otras personas. Él tuvo que olvidar esa túnica, tuvo que olvidar a ese papá, tuvo que olvidar a los hermanos. Es más, yo creo que José pensó que nunca volvería a ver a su familia, pero Génesis nos dice que al final él pudo volver a ver a su familia. ¿Estás dispuesto a seguir este proceso? ¿Estás dispuesto a dejar tu túnica de colores, tus talentos, el cariño de tus padres, tu familia, las personas que conoces, con tal de que sea Dios el que te use para la alabanza de la gloria de Él
y para servicio de otras personas? ¿Sabes qué dijo Jesús? Que aquel que quisiera ser el primero en su reino debía servir a los demás. Y también dijo que aquel que no dejara ni a papá, ni a mamá, ni familia, ni posesiones, ni riquezas, jamás le podría servir. Porque el que quiera seguir a Jesús tiene que dejarlo todo. Así que hoy yo te invito para que tú tomes una decisión. Todos tendremos que pasar por este mismo proceso. A algunos les tocará más difícil, a otros les tocará no tan difícil. Tú eliges cómo quieres que sea el proceso. Si quieres que te tengan que arrancar la túnica de colores, si quieres que te echen al pozo, si tienes que ser alejado de tu familia, no sabemos qué permita Dios en tu vida para llegar a ser un gobernador. Puede ser que ni siquiera Dios nos ponga como gobernadores, pero el trabajo que Él tiene para nosotros nos hará felices a nosotros y también hará felices a otras personas, y así agradaremos a Papito Dios. Ahora, antes de orar, quiero que tú mires a estos tres personajes. Muchos tenemos muchos privilegios, pero si queremos ser siervos, tenemos que pasar por cosas difíciles. Y Dios hará algo maravilloso en nosotros. Si confiamos en Él, Él hará. Ahora quiero que juntes tus manitas y vamos a pedirle a Papito Dios que sea Él enseñándonos ese proceso con amor. Que si nosotros nos estamos aferrando a cosas que amamos mucho y decimos, es que yo soy y esto es lo mejor que tengo y no lo quiero soltar y no quiero dejar mis talentos y no quiero dejar de ser el consentido de casa y no quiero pasar por momentos difíciles ni por problemas, digámosle a Dios que nos dé un corazón listo para ser enseñado. Papito Dios, te damos muchas gracias por todo lo que nos has enseñado esta semana. Gracias porque tú nos has recordado que servir no es ser los más importantes, sino hacer importantes a otras personas, ponerlas siempre como las más importantes antes que nosotros mismos. Gracias porque nos enseñaste que debemos lavar los pies de otras personas, que debemos hacerlas sentir importantes y ayudarles a quitar lo sucio en sus vidas. Gracias porque también nos enseñaste que debemos poner nuestros talentos para gloria tuya y no esconderlos, porque tú quieres que con esos talentos ayudemos a otras personas y las llevemos a ti. Gracias porque también nos enseñaste que con lo poco que tenemos, sea mucho o poco, debemos servirte y somos nosotros los encargados en esta tierra de ser tus manos. Y gracias porque hoy nos has enseñado, Dios, que para ser los siervos que tú esperas, debemos pasar por dificultades, por momentos incómodos, por dolor, por alejarnos aún de nuestra familia, Señor. Nunca permitas que se nos olvide que el talento nunca es más importante que tú, que lo que tú nos has dado nunca será más importante que tú, que todo lo que hagamos lo vamos a hacer para cumplir tu voluntad. Haznos cumplir tu voluntad, Señor. Y si nosotros olvidamos eso, Señor, en el camino, recuérdanos. Recuérdanos también, Señor, que tenemos muchas bendiciones, que son como la túnica de colores, y que en momentos tú nos vas a pedir que te las entreguemos para prepararnos y alistarnos para algo mucho más importante, para servir a otras personas, quizás aquí en nuestra nación, en otra ciudad, en otro país, Señor. Te bendecimos y te amamos, Papito Dios. Y en el nombre de Jesús, todos los niños y las niñas dicen amén. Y hoy quiero que tomes un besito, se lo mandes a Papito Dios con todo tu corazón, porque Él va a ser de ti un siervo para su gloria. Chao.